Keilin Raquel López Rosa. Catedrático, licenciada Jensi Rosana Álvarez Vides. Delito y desviación. Violencia en Honduras versus teoría del delito y desviación. Introducción. No más violencia. Alto a la violencia. Así decimos todos los hondureños, ya que nuestro país es una de las 50 ciudades más violentas del mundo. En este documental explicaremos el tema de delito y desviación, en los cuales podemos ver claramente reflejada la sociedad hondureña. ¿Por qué en nuestro país está siendo impulsado a seguir una conducta delictiva? El por qué tanta violencia, robo, muertes. También, ¿qué es un delito? Un delito es cualquier forma de comportamiento que vulnera la ley y que la misma ha definido como punible. Sin embargo, hay que ser consciente que antes de que una conducta sea clasificada como delictuosa por el Código Penal, es la sociedad la que debe decidir si es delictiva o no. ¿Qué es desviación? Es la violación de las normas que orientan virtualmente todas las actividades humanas, junto con el reconocimiento y etiquetaje de estas violaciones. Implica dos elementos, la definición y las normas. Una conducta desviada es la que la gente entiende o define como tal, a la vista de que alguien está violando o transgrediendo una norma. La configuración social y global del delito. No existe una sociedad libre de delito. De hecho, el delito puede ser un precio necesario para ciertas libertades sociales y por tanto inconformismo puede servir como mecanismo de cambio. Tipos de delitos. Desde el punto de vista sociológico, los delitos se pueden caracterizar de la manera siguiente. La violencia interpersonal. Delito ocasional contra la propiedad. Comprenden básicamente formas de violencia oportunista. Tienen una gran incidencia en volumen y son responsables en buena medida del sentido. La delincuencia común comprende básicamente delitos contra la propiedad como robo en bancos, comercios, casas de habitación y compra y venta de objetos robados. Las personas que cometen estos delitos suelen Los delitos sin víctima son denominados delitos del orden público o contra la moral pública, como la prostitución, la conducta homosexual, el exhibicionismo, el consumo de drogas, las apuestas. La delincuencia ocupacional se produce cuando algunas personas utilizan su profesión o ocupación para alcanzar en forma ilegítima determinados intereses, dando a llamar delincuencia de cuello blanco. Forman parte de la delincuencia ocupacional delitos del tipo de La delincuencia profesional es el delito convertido en profesión, las ideas de carrera, una motivación económica racional. Identificación con la profesión. El delito de las organizaciones. La práctica de este tipo de delito van desde lo público, engañoso, comercio de producto inseguro, contaminación, espionaje industrial, así como prácticas ilegales para controlar el mercado. Se produce la delincuencia organizada, conocida también como crimen organizado. Este tipo de delincuencia puede combinar actividades ilícitas con actividades legales. Algunas de estas actividades se toleran socialmente. Violencia en Honduras. Por largo tiempo uno de los países más pobres de Latinoamérica, Honduras se encuentra ahora también entre los más violentos y azotados por la criminalidad. Son causantes de la violencia grupos locales, pandillas, elementos corruptos de los organismos de seguridad y organizaciones criminales transnacionales, principalmente de México y Colombia. En años recientes, Honduras se ha erigido como país de tránsito estratégico para el trasiego de narcóticos hacia Estados Unidos. La inestabilidad se ha
exacerbado con la agitación política, luego del golpe del 2009 que derrocó al entonces presidente Manuel Zelaya. El control de las actividades ilegales en Honduras se encuentra en manos de poderosos grupos criminales locales conectados con las élites políticas y económicas. El sistema judicial adolece de interferencia política y corrupción, así como de falta de capacidad y transparencia. La Policía de Honduras es una de las instituciones de orden público más corruptas y que más desconfianza genera en Latinoamérica. Y en el ejército del país también ha sido acusado de participar en actividades criminales. Sin embargo, el Partido Nacional, en el poder desde el 2009, ha delegado cada vez más funciones de vigilancia policial en el ejército, en especial la lucha contra pandillas como la MS y Barrio 18. La década de 1990 se vio afectada por el aumento del crimen y la violencia, la corrupción, la crisis económica y la devastación ambiental causada por el huracán Mitch, una de las peores tormentas en la historia del hemisferio occidental. Fuerzas de seguridad. Honduras tiene un cuerpo nacional de policía bajo la vigilancia de la Secretaría de Seguridad. En el 2016 tenía menos de 14,000 agentes y ambiciosos planes de duplicar su pie de fuerza para el 2022. La Policía Nacional es la encargada de evitar e investigar los delitos en Honduras y está conformada por la Policía Preventiva Nacional y diferentes unidades especiales centradas en operaciones antipandillas y antinarcóticos, investigaciones, inteligencia y policía comunitaria. La policía también trabaja en coordinación con una fuerza de tarea contra el crimen, conocida como FUSINA, que incluye a fiscales y soldados. La policía de Honduras es una de las más corruptas de la región. Los agentes de policía hondureños han sido acusados de una gran variedad de actividades criminales, que incluyen corrupción, entrega de información a grupos criminales, dejar pasar cargamentos de drogas sin inspeccionar y la presunta participación en operaciones criminales violentas. E incluso la dirección de estas, a comienzo del 2016, Honduras creó una comisión de depuración de la policía, luego de revelaciones de que miembros de la cúpula policial habían participado en el asesinato en el 2009 del zar antinarcóticos de Honduras. Al contrario de anteriores tentativas de depuración, la comisión hizo avances tempranos, pasando revista a cientos de oficiales de alto rango y con el retiro de miles de agentes de la institución. Su mandato se renovó a comienzos del 2017 por al menos un año más, pero un escándalo reciente ha puesto en duda la legitimidad de la comisión. Honduras, un país para los narcotraficantes. A comienzos de la década del 2000, Honduras experimentó un nuevo recrudecimiento del narcotráfico y otras actividades ilícitas. A medida que las organizaciones narcotraficantes mexicanas ejercían mayor control en la cadena de distribución, crecía la importancia de Centroamérica. Por todo Honduras surgieron grupos traficantes locales, el más importante de los cuales fue el de los Cachiros, en el departamento de Colón, sobre la costa caribe, al noreste del país, y los valles en la provincia de Copán, al oeste en límites con Guatemala. Estas organizaciones trabajan con otros capos hondureños como el magnate empresarial y traficante José Natividad, alias El Chepe, Luna y el narco José Miguel Handal, además de grupos internacionales como el Cartel de Sinaloa. El Partido Nacional ha mantenido el control de la presidencia desde el golpe del 2009, primero con el presidente Porfirio Lobo Sosa y luego con la elección en el 2013 del presidente Juan Orlando Hernández y de su controvertida reelección en el 2017, que se ha vestido y afectada por denuncias de fraude. En el 2010, por primera vez, Estados Unidos designó a Honduras como principal país de tránsito de drogas. Desde entonces se han intensificado las actividades de narcotráfico en la región, movida en parte por un auge de la producción de cocaína en la región andina. Honduras ha cooperado estrechamente con Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico en los últimos años. En mayo del 2014, Carlos el Negro Lobo se convirtió en el primer traficante de droga hondureño extraditado a Estados Unidos. Otros sospechosos criminales de alto perfil han sido extraditados posteriormente, y varios de ellos han entregado información a las autoridades estadounidenses en el marco de negocio de penas.
En ocasiones dicha cooperación ha destacado controversias. En el 2012, varias redadas antinarcóticos realizadas con ayuda de las autoridades estadounidenses presuntamente implicaron el uso injustificado de fuerza letal, lo que incluyó un caso en el país. Varias civiles resultaron muertos. Honduras se ha convertido en los últimos años en un paraíso para los narcotraficantes, según varios actores, tanto políticos como sociales, que aseguran que el sucio negocio del tráfico ilícito de drogas ha cooptado la institucionalidad en el país. A pesar del excesivo gasto en el gobierno hondureño destinado a las Fuerzas Armadas, los resultados en el combate al crimen organizado no son notorios, de acuerdo a los expertos. Ministros, diputados, empresarios y hasta expolicías han sido acusados en Estados Unidos por narcotráfico. Sin embargo, en Honduras ni uno de ellos había sido investigado previamente por los operadores de justicia hondureños. El solo hecho de que sea la justicia de otro país la que castiga a los traficantes de droga hondureños demuestra la debilidad del Poder Judicial hondureño, según la oposición policial. Exmiembros de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas han llegado a denunciar que el país está gobernado por el crimen organizado. En el 2018, Honduras decomisó 8.7 toneladas de droga. En contraste, Costa Rica, una nación sin ejército, incautó 32.6 toneladas de droga. Más de 80.000 empresas han cerrado en Honduras en los últimos 5 años. Unos 80.000 empresas han cerrado en Honduras en los últimos 5 años debido a la inseguridad, extorsión y alto pago de impuestos, manifestó Gabino Carvajal, miembro del Consejo Hondureño de la empresa privada COET. Carvajal agregó que lo que está pasando es que los malos se han apoderado del país. Unos están en las élites del poder y otros andan en las calles. Los trabajadores y los empresarios están trabajando para pagar extorsiones y para pagar impuestos sobrevalorados, y eso está llevando a la empresa privada y a los emprendedores a tomar decisiones que se puedan llamar heroicas, porque ya hay 80.000 empresas que han sido cerradas en Honduras, reiteró. Esta situación nos está llevando a la ruina como país en lo económico. Sin embargo, aquí se siguen haciendo promociones en los medios de comunicación, manifestando que estamos en el país de las maravillas en cuanto a economía se refiere, y la verdad es que estamos en crisis, dijo Carvajal. Estamos en un proceso donde el país se va a caer, va a colapsar, la economía y el país se verá en serios problemas, sumando a un alto índice de desempleo. Escenas del crimen. 9 de cada 10 hondureños se sienten inseguros, según estudios. Cerca de 9 de cada 10 personas se siente insegura en Honduras, uno de los países más violentos de América Latina, según un estudio difundido este lunes por el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional. La directora del observatorio, Migdonia Ayesta, dijo al FTP que la investigación Percepción Ciudadana sobre Inseguridad y Victimización en Honduras reflejó el 87.6% se siente inseguro en el país. A pesar del informe de 155 páginas, indicó que Honduras registra en el 2018 41.2 homicidios por cada 1.000 habitantes, una disminución de 2.3% en relación con el 2017. Pese a la reducción, Honduras se mantiene entre los países más violentos de América Latina. Añaden que el 16.4% de los estudios dijo que evitar ir a las calles o a espacios públicos por temor, y el 12.8% que ha sido víctima de la violencia. Según los estudios, 5 de cada 10 hondureños afirman que la causa principal de la violencia es la situación económica, que manifiesta a través de la pobreza, la marginación, bajos niveles de calidad de vida y escasez, expectativas de mejorar por falta de empleo. Otros factores son la corrupción y el mal gobierno, así como la lentitud de las instituciones para enfrentar el delito, la escasa investigación que deja mora judicial e impunidad, así como el narcotráfico y las pandillas. El 54% de los consultados considera necesaria la tendencia de armas de fuego para garantizar la seguridad. Entre el 2005 y el 2018 se registraron 71.68 homicidios en Honduras y 74.5% de ellos involucraron armas de fuego.
Teoría de tensión. La desviación en la teoría de Merton. Aunque la desviación es inevitable en todas las sociedades, Robert Merton argumenta que los periodos, en particular los grados recurrentes de desviación, se deben a coyunturas sociales específicas. En particular, el grado y el carácter de la desviación dependen del grado en que los miembros de una sociedad puedan lograr los objetivos culturales vigentes en esta sociedad, mecanismo que implica la desintegración de las normas sociales. La denominó anomia. Anomia es el estado que surge cuando las reglas sociales se han degradado directamente o se han eliminado y ya no son respetadas por los integrantes de una comunidad. Las maras y pandillas son uno de los problemas más grandes que se afrontan en el país. Muchos jóvenes que se sienten social y económicamente marginados tienden a buscar grupos que les puedan brindar riqueza y poder. Durante las últimas 2 décadas, Honduras ha sufrido un significativo incremento en la cantidad de personas afiliadas a las maras y a pandillas, así como en la actividad delictiva y la violencia que se deriva de estas. El repunte en la violencia ha sido un tema de particular relevancia e interés en el país. En el 2014, Honduras fue catalogado como el país más violento del mundo de los países sin conflictos de guerra. En la conclusión, la teoría de tensión explica la tensión o la contradicción entre el deseo de obtener el reconocimiento social que garantiza la riqueza y el poder con las dificultades de salir adelante por medios lícitos. Es por ello que muchas personas se desvían hacia el camino de la criminalidad para obtener aquellos recursos que la sociedad no les brinda. Conclusión número 2. En Honduras, la mayoría de jóvenes menos favorecidos se involucran en maras y pandillas para asegurar su propio futuro y el de su familia. Las maras y pandillas luchan por el control del territorio y cada miembro debe conocer su función, tal como en las organizaciones e instituciones sociales. Conclusión número 3. El gobierno de Honduras debería de invertir en la erradicación de la pobreza, el cual incluye invertir en la educación y la infraestructura sociales, como crear nuevos sectores de empleo, el cual le asegura a cada hondureño un estilo de vida digno.